Bienvenidos a su podcast gracias a Grupo Resurrección. Estos podcasts se llaman Sin Tabú. Soy Marlon Colocho y hoy yo le pido a usted que nos acompañe porque vamos a derribar mitos con un tema muy pero muy especial como siempre. Y no vengo solo, nos acompaña la licenciada Cintia. Hola Cintia, bienvenida. Hola Marlon, muchas gracias. Como lo decías, hoy vamos a hablar de un tema especial, claro, importante, como todos los que abordamos, y este va en la línea de los tipos de pérdidas que generan duelos, que ya venimos, correcto, ¿verdad?, desde hace un tiempo hablando sobre esto, y vamos a hablar justamente de ese duelo que deja la pérdida de un miembro, una parte del cuerpo, lo que se conoce como duelo por amputación. Así es que quédese con nosotros porque hoy vamos a estar hablando del duelo por la pérdida de un miembro o de una amputación. Cintia, ¿qué me puede hablar del tema? Sí, es un tema bastante delicado, claro, del cual no se habla, Marlon, sí, y es quizás más común de lo que imaginamos. Correcto. Hay diferentes enfermedades que pueden llevar a la pérdida de una parte del cuerpo. También hay accidentes, exacto, que pueden generar que haya la pérdida de una extremidad o de cualquier otra parte, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Entonces, no se habla de esto y solamente se enfoca la atención en la rehabilitación física, exacto, y no en los aspectos emocionales y psicológicos que nos deja la pérdida como tal. No se me adelante y me llama mucho la atención porque socialmente, Cintia, podemos ver a personas con alguna amputación que están sufriendo de una manera física, pero lo vemos de una manera física, superficial, pero en realidad, Cintia, esa persona ha vivido un proceso tanto físico como psicológico, claro, enfrenta, y me llama mucho la atención que se toque el tema también como un duelo. ¿Por qué, Cintia? ¿Por qué un duelo? Es un duelo porque nosotros hablábamos anteriormente que duelo es aquella adaptación a una nueva realidad, sí, tras una pérdida significativa en, perfecto, nuestras vidas. Entonces, si nosotros hablamos en este contexto de la pérdida de un miembro o una parte de nuestro cuerpo, sabemos lo significativa que era esta parte para la persona. Exacto. Entonces, ese desprendimiento no solamente es físico, sino que también emocional, porque estoy perdiendo una parte de mí. Okay. Entonces, esto nos lleva a tener ese proceso de adaptación a esta nueva realidad que hoy estoy viviendo, lo cual genera un duelo, Marlon, un duelo que hay que trabajar de igual forma como que si estuviésemos hablando de los duelos que nos dejan otras pérdidas, como la pérdida de un ser querido, como, sí, el divorcio, como el duelo migratorio. Requieren atención y requieren que haya mucha empatía del entorno de la persona. Fíjate que una de las cosas, claro, que le dicen a una persona que está atravesando este tipo de duelo es, pero no te sientas mal porque tiene vida. Ajá, entonces, claro, y claro que eso en otro momento puede ser un aliciente, una motivación, sí, pero hay muchas personas que le van a decir, ¿y de qué me sirve la vida si ahora no puedo caminar? ¿De qué me sirve la vida si yo ahora no puedo moverme como antes o no puedo hacer las tareas que hacía antes? Entonces hay que ser empáticos, hay que comprender ese momento justo que está atravesando la persona, hay que cuidar la forma, y lo vamos a ver al final, ¿verdad?, cómo abordar este tipo de situaciones, cómo cuidar esa manera de dirigirnos hacia alguien que esté atravesando esta situación. Y como en todos los duelos, sí, cada persona vive de manera individual y personal el momento. Exacto. Y tiene un ritmo específico que es personal también de cómo van a ir sobrellevando la pérdida. No hay duda que son dos escenarios, el primero, el personal, y el segundo, bueno, serían tres en todo caso, el familiar y el entorno social, ¿verdad? Son, claro, tres escenarios en los que se vive este tipo de duelo. Cintia, vamos por pasos. ¿Qué usted le recomienda a una persona que está pasando por este tipo de duelo? ¿Qué es el primer paso después de que a usted le dan el alta médica en cuanto a lo psicológico? Sí, debería de ser primordial que la persona acepte y reciba la atención psicológica oportuna para poder sobrellevar a la par esta situación, tanto física como emocionalmente, sí, porque lo que te mencionaba, la rehabilitación física es lo primero y está bien, pero debe de haber esa aceptación de la situación
para que la persona ponga todo su empeño en rehabilitarse físicamente, pero cuando hay una negación y no existe esa aceptación de mi nueva realidad, entonces yo no puedo comprometerme con la rehabilitación para ir saliendo de este proceso. Significa que la persona que está pasando por este proceso, Cintia, tiene que llegar a esa etapa de aceptación. Claro, de aceptación. Sabemos que puede existir en el pasado ira, frustración, claro, pero debemos de romper eso, debemos de aceptar esa nueva realidad. Y más que romperlo, Marlon, es trabajarlo. Porque por supuesto que vamos a sentir ira, que son las emociones más recurrentes en los duelos, el ira contra los médicos, ira contra la enfermedad. Resentimiento. Imagínate en los casos de enfermedades específicas como la diabetes, que puede llevar a una amputación. Entonces la ira es conmigo mismo, tal vez que no me cuidé lo suficiente, que no seguí las recomendaciones médicas. Entonces hay que trabajar la ira, la culpa, el miedo que nos da y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a retomar mi vida cotidiana cuando no tengo cómo movilizarme como lo hacía antes? También imagínate en los casos que no estamos hablando de extremidades como tal, pero cuando las mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y hay que amputar una de las mamas, entonces esto también genera muchas situaciones o emociones en la mujer de cómo va a ser su vida de aquí en adelante. Algunas piensan que van a perder parte de su feminidad al perder una mama. Entonces hay que trabajar con ellas, no hay que esperar en que el positivismo se dé de un día para otro. En algunas personas, por sus niveles de resiliencia, puede ser que sea más fácil la adaptación, pero en otras hay que trabajar. Y te decía, una serie de pérdidas que van acompañadas del miembro o la parte de nuestro cuerpo que estamos perdiendo. No solamente es perdí mi mano, por ejemplo, sino que todo lo que representa esa pérdida puede ser una pérdida de identidad. Yo ahora ya no me veo lo mismo que antes, ahora me siento incompleta. Y esa es una frase recurrente en quienes atraviesan este duelo, sentirse incompleto, porque yo nací con todo y ahora me falta una parte. También eso obviamente va a afectar directamente la autoestima de la persona, Marlon. O sea, el sentir que mi valía como ser humano no es la misma porque no estoy completa. Pregunta, ¿será que la edad también puede influir en todos esos factores que usted me está diciendo, Cintia? Fíjate que sí puede influir, por ejemplo, un niño que desde su nacimiento viene sin una parte de su cuerpo, entonces tiene una adaptación más fácil, porque desde que nació no tenía esta parte, entonces él no conoce qué es tenerla y fácilmente se puede adaptar, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando ya de una persona adulta, de una persona que ya tiene un patrón de vida establecido y de repente hay que cortarlo. Imagínate en los casos de accidente, que cuando la persona ha tenido este accidente y está inconsciente y luego despierta y ve que no tiene una parte del cuerpo. Entonces son situaciones que causan un shock emocional que obviamente hay que trabajarlo, no verlo solamente en que le vamos a buscar lo más pronto posible la prótesis, de que vaya a los ejercicios de rehabilitación. ¿Y qué pasa con la adaptación, con la aceptación, con todas esas emociones que te decía, ese miedo de cómo voy a afrontar y a enfrentar la vida que me viene de aquí en adelante? Correcto. Interesante el tema que estamos tocando. ¿Puede existir también pérdida de interés en las actividades diarias? Sí, por supuesto. El interés y la motivación en todo lo que se hacía previo a la amputación se va a ver claramente afectado. ¿Por qué? Porque ¿cómo llenar ese vacío que me dejó la pérdida de una parte de mi cuerpo? No se me va a llenar. Uno puede pensar, sí, lo voy a llevar a distraerse, pero la persona querrá distraerse realmente. Yo siempre pienso, lo primero que debemos de tomar en cuenta como familia es preguntar qué quiere la persona, oírlo, escucharlo, darle ese espacio para expresar todas esas emociones que están minando ese proceso de adaptación. Entonces,
se pierde la motivación. ¿De qué me sirve ahora hacer tal cosa si ya no soy el mismo, Exacto. si estoy incompleto? Volvemos a esa serie de frases Sí. que se mencionan, ¿verdad? Cintia, pero ¿qué prudente o qué tiempo puede ser el indicado para poder ir sobrellevando toda esa negación de la persona que está sufriendo la amputación, en el caso que como familia queramos ayudarle? Porque comprendo, ¿verdad? Esa parte. Mira, salgamos, vamos a la playa, no quiero ir, ya no me siento cómodo, no me siento seguro. Pero ¿qué tiempo es el prudente para poder decir, sí, tenés tu espacio, comprendo tu situación? ¿Qué tiempo, Cintia? Bueno, Marlon, como hemos hablado con todos los tipos de duelo y de hecho lo mencionábamos al inicio, el tiempo es personal. Okay. Tienen que ver muchos factores. Repito, la resiliencia de cada persona, el autoestima, el entorno, la red de apoyo, que tanto se activa esa red, ¿verdad? Que son mi familia, mis amigos, para darme... Ajá. Me surge una pregunta para los que están pendientes del podcast. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a las situaciones adversas, perfecto, afrontarlas y por sobre todas las cosas salir fortalecido de ellas. Perfecto. Entonces, te decía de que eso va a ser personal, sí, e individual, el tiempo y el ritmo en el que yo voy procesando mi nueva realidad. Pero es importante no solamente esa red de apoyo, ese afecto, sentir que hacer sentir, claro, a la persona querida, darle el valor que tiene como ser humano, independientemente que le falte un miembro o no. Sí. Pero también es importante, Marlon, que nosotros nos preocupemos del cuidado de esta persona, es decir, de garantizarle que todas sus necesidades básicas estén cubiertas, okay, que su alimentación, que tenga un buen nivel de sueño, que en la medida de lo posible se active, okay, todas esas cosas, porque si nosotros, fíjate, no nos enfocamos en la salud física, sí, como tal, es muy difícil que nosotros querramos trabajar el área psicológica y emocional. Primero lo físico. Sí, porque yo debo de saber si esta depresión o esta tristeza profunda, más bien que la persona está sintiendo, a veces son efectos colaterales de un medicamento. O puede ser que la misma situación de pasar en cama o el hecho de la alimentación, pueden repercutir directamente en cómo yo me siento. Están ligadas muy estrechamente, tanto la salud física como la emocional. Entonces, cuando nosotros estamos seguros de que está bien, que ese malestar que está sintiendo no es consecuencia propia de la enfermedad, sí, o de la amputación, porque también sabemos que a veces es una alternativa o la única alternativa, la amputación de un miembro, sí, pero la enfermedad sigue ahí. Exacto. Por lo tanto hay que atenderla. Entonces es un tratamiento multidisciplinario donde están involucrados médicos, psicólogos y en algunos casos psiquiatras. Cintia, también. Podemos decir entonces que hay una persona con una amputación puede sentirse cómoda, segura, tal vez sería la palabra mejor, segura, en su zona de seguridad estando en cama, porque no quiere enfrentar su nueva realidad. Claro. Y ¿qué opina de eso? Acá también se da lo de la zona de confort, o sea, y confort decimos porque sabemos y nos movemos dentro de ese espacio que hemos creado, que justamente es un espacio que nos brinda seguridad, que tranquilidad. Me siento cómodo, me siento seguro. Seguro, exacto. Pero tenemos que romper eso, Cintia. Sí. Imagínate, Marlon, alguien que la amputación ha sido en un miembro inferior, ¿cómo aprender a movilizarse ahora sin este miembro? Mientras llega la prótesis, mientras tenemos las muletas, silla de ruedas, claro, ese temor real, porque sí, es un temor real de que si yo me levanto me caigo. Entonces mi zona de seguridad es mi cama porque yo sé que de aquí no me voy a caer. Exacto. Porque parte de los temores que tienen las personas es eso, caerse. Pero como recomendación también, Cintia, no es bueno que pase demasiado tiempo en cama. No soy doctor, no trabajo en esa área, pero
hay muchas cuestiones que se van generando. Sus intestinos dejan de trabajar de la misma manera, su organismo, su espalda está siempre acostumbrada a ese. Así es que como recomendación le puedo decir que le ayude a esa persona a poder ir saliendo de esa zona de confort. Y qué mejor manera de hacerlo que con la familia o con los amigos. Exactamente, ¿verdad? Como te decía, se debe de activar la red de apoyo, claro. Que la red de apoyo son familia, amigos, ese entorno cercano que me da soporte emocional y sobre todo en las situaciones difíciles que nos enfrentamos. Entonces, es importante, Marlon, que busquemos ese apoyo e información en los médicos, que preguntemos si nuestro familiar no quiere levantarse, pero como hay que activarlo, ¿será que podemos hacer ejercicios en cama? Claro. ¿Será que podemos ir poco a poco animando a que esta persona sienta seguridad en sus piernas, sí, como para levantarse? Entonces hay que informarnos mucho. Hoy en día tenemos muchas herramientas donde podemos adquirir información fidedigna, donde podemos basarnos en eso para apoyar y para ayudar. Y lo principal, repito, escuchar a la persona cómo se siente, porque como todo duelo, el primer paso para ir sanando el dolor que nos deja la pérdida es expresar nuestras emociones y que sean validadas por los demás. Yo sé que puede resultar cansado y agotado emocionalmente para la familia el querer ver que la persona poco a poco va rehabilitándose, saliendo adelante, y simplemente vemos negación. Pero es parte del proceso, Marlon, es parte del proceso, y la paciencia y la empatía son fundamentales en este proceso. Del estrés postraumático, ¿qué me puede decir, Cintia? Imagínate, tras una amputación, eso es muy recurrente, que la persona esté constantemente reviviendo ese momento, que la persona hayan situaciones externas que sirvan como estímulo, que me hagan recordar la situación en la que estoy, o que si se pudo evitar. Imagínate si ha sido a causa de un accidente, por ejemplo. O una negligencia. Imagínate todas las cosas que giran alrededor de una amputación. Claro. Imagínate, volviendo a lo del accidente, si esta persona nuevamente ya ha decidido salir, ya ha decidido poco a poco incorporarse a la vida, a sus actividades diarias, y de repente puede ser que pase por el lugar del accidente y eso me detona que yo vuelva nuevamente a sentir todas esas emociones y justamente a padecer el estrés postraumático. Se vive esa escena. Se vive como tal, o sea, uno puede revivir y recrear la situación como que se estuviese pasando en ese momento, y eso es lo que genera el estrés postraumático, que yo nuevamente vuelvo a vivir la situación con la misma intensidad emocional que haya pasado en el momento, Cintia, que se dio. Hay un término que me llama mucho la atención, y esto es parte de las afectaciones físicas, y es precisamente el dolor fantasma. ¿Qué es el dolor fantasma para una persona amputada? El dolor fantasma es muy recurrente y hasta esperado en esas situaciones de amputación. Es aquel dolor que es más bien una sensación de dolor en el área o en la parte del miembro que nos han amputado. Aquí hay varias explicaciones. El cerebro también tiene un tiempo de acomodación y de entendimiento de que esa parte ya no está. O sea que el cerebro busca. Sí, el cerebro tiene un tiempo de aceptación también. Entonces puede creer que aún existe esa parte y manda estímulos que se pueden manifestar como dolor. O sea que el dolor fantasma, Cintia, es aquel dolor que puede sentir una persona. Un ejemplo, han amputado su pie, puede sentir que tiene dolor en los dedos, que ya no están. Sí puede sentir, y como su cerebro está mandando las señales hacia ese miembro que ya no está, entonces por eso se llama fantasma, porque ya no está, pero la sensación sí se puede sentir. No es una mentira o es una llamar la atención de la persona que lo está manifestando. En realidad tiene la sensación de dolor mientras existe o se da esa aceptación, ¿verdad? Significa que puede haber también un movimiento fantasma en relación al miembro que ya no existe. La persona mentalmente puede hacer un movimiento y puede tener esa sensación que ha movido su pie. Y ahí justamente, Marlon, es donde entra ese conflicto, porque la persona está
su cerebro Sí. está mandando las señales a que hay ese movimiento, pero yo ahí me doy cuenta que no estoy moviendo nada. Interesante. Que ahí es donde no se me movió nada. Sí. Entonces entra ese conflicto de decir, ¿por qué? Si Sí. yo estoy sintiendo y queriendo que se mueva. Correcto. Entonces, sí requiere un tiempo de adaptación. También puede ser que el dolor que por la amputación, propio de la amputación, se sienta, por ejemplo, si le han cortado la pierna en el muñón, por Sí. ejemplo, entonces sí pueden quedar sensaciones dolorosas ahí y que la persona lo extienda a toda la pierna, Ok. aunque ya no la tenga. Sus nervios siguen trabajando. Siguen trabajando hasta esa parte, Signif- pero ella mentalmente lo puede reflejar hasta el miembro que ya no Significa, Cintia, que todo eso me puede generar en las afectaciones físicas también fatiga. tiene. Fatiga. La fatiga es, imagínate, el estar pensando, teniendo esos pensamientos rumiantes que ya hemos hablado, esos pensamientos que me están diciendo lo que hablábamos, ¿verdad? Estás incompleto, ya no puedes servir para algo, ahora ya no tienes la misma habilidad que antes, y yo lo tengo acá, eso me genera una fatiga mental. Ok. Y si yo estoy también sintiendo ese tipo de sensaciones que hablábamos, se me juntan la fatiga física con la fatiga mental, Ok. y es muy complicado. Estamos hablando del duelo por la pérdida de un miembro. Y, Cintia, no me quiero ir sin antes usted me diga qué podemos hacer en cuestión de apoyos y recursos para una persona que está pasando por esta situación, tanto la persona como su entorno familiar. Claro, primero, repito, la empatía es fundamental, Ok. Marlon. Debemos de ser empáticos y no solamente ser empáticos es ponernos en el zapato, ¿verdad? Los zapatos de la otra persona, sino que caminar con esos zapatos también. Perfecto. Entonces, ir más allá. Repito, permitir ser un espacio que le permitamos crear un espacio seguro de expresión de emociones. Dejémoslos que hablen, que nos cuenten, que nos digan cuáles son sus mayores miedos, cuáles son sus mayores temores. No pensemos por ellos, porque a veces se nos olvida que quizás la amputación fue de un miembro, una extremidad, o la mama, como hablábamos, incluso de un órgano interno. Exacto. Pero creemos que eso le ha quitado la facultad y la autonomía a la persona, y empezamos como familia a pensar por ellos. Sí. Y no, hay que seguirle dando esa valía a sus opiniones, respetar sus opiniones y tratar de motivar, tratar de enseñarle todo lo que aún puede realizar en la vida a pesar de su amputación. Ok. Buscar la ayuda pertinente, la ayuda profesional necesaria y oportuna, Sí. médicos, valernos de esas opiniones médicas, de no perder controles médicos, buscar la rehabilitación física, Correcto. no decir, ay, es que perdí la cita. No, es importante. Pero a la par de todo eso, buscar ayuda para la salud mental, eso es sumamente necesario. Hay muchos profesionales de salud mental que con mucho gusto pueden apoyar en esta situación. Considerando, Cintia, la respuesta que me daba era para el entorno familiar o para el entorno social o para los amigos. Pero, ¿qué sucede para la persona o qué recomendación hay para la persona que está sufriendo ese tipo de duelo por amputación de un miembro? Primero, reconocer que tiene el derecho a sentirse como se siente. Ok. Que no se sobreexija porque está atravesando una pérdida muy significativa en su vida, por lo tanto, tiene el derecho de sentir ese dolor emocional que nos dejan las pérdidas. Claro. Que se permita también el buscar ayuda profesional, aceptarla más bien, porque la familia, pues, en la mayoría de los casos es quienes facilitan que llegue esta ayuda profesional para fortalecer la salud emocional y la salud mental de la persona, permitir abrirse
que escuche a su familia, Sí. que dé la oportunidad de conocer nuevos horizontes a pesar de su pérdida. Hoy en día también hablábamos de las herramientas que tenemos a la mano. Exacto. Podemos buscar información sobre otras personas que han salido adelante, otras personas que han logrado reincorporarse a la vida laboral, a la vida social. Correcto. A pesar de la pérdida. Entonces tenemos que buscar herramientas, que la motivación está un poco baja, es verdad, pero podemos nosotros ir dando pasos pequeños, aceptar ese amor incondicional Exacto. de nuestra familia, cuidarnos, sí. Todas las otras áreas de nuestra salud, tratar en la medida de lo posible de alimentarnos bien, de dormir, de ejercitarnos, Exacto. de trabajar con esos pensamientos rumiantes que mencioné anteriormente, gestionar nuestras emociones, hablar de cómo nos sentimos. Eso es tan primordial, Marlon, hablar de cómo nos estamos sintiendo, porque tenemos derecho a sentirnos mal, porque ha habido una situación muy dura en nuestra vida, la cual nos está llevando a un duelo, y la primera parte o el primer paso para que nosotros trabajemos el duelo es hablar de cómo nos estamos sintiendo. Importante todo lo que se ha compartido el día de ahora en relación al tema por el duelo de amputaciones de miembros. Llego ya en resumen, Cintia. El duelo es algo individual. Eso es un hecho. Es un hecho. Okay. Es individual, es personal y es al ritmo de cada persona. Por eso no se sienta mal de sentirse mal, porque se vale sentirse mal. Y también recuerde que no es la única persona que está pasando por una situación como esta. Hemos visto casos de personas que han logrado y han salido adelante después de una amputación. Claro. Al inicio, y con eso voy a cerrar mi participación, Marlon, al inicio hablábamos de qué duro puede resultar para una persona que le digan, sí, pero tenés vida. Sí. Pero cuando ya esta persona ha entrado en este proceso, esa es la mejor motivación que podemos tener, el hecho de saber que aún estamos con vida y mientras hay vida hay esperanza y podemos lograr muchas cosas. Que nos va a tocar reeducarnos, es verdad, que nos va a tocar rehabilitarnos, es verdad, pero de que usted puede lograr. Para mí este tema ha sido muy especial. Es un tema el cual me ha tocado vivirlo en carne propia y quiero dedicar este podcast a mi madre. Esto es gracias a Grupo Resurrección. Yo a usted le invito para que se quede con nosotros porque aún hay más temas. Síganos a través de nuestras redes sociales o escúchenos también a través de Spotify.